Muy buenas tardes, bienvenidos a este inicio de Vartex 9, la muestra de video y experimental que realizamos en Medellín desde cinefagos.net. Ya es nuestra novena versión y en esta ocasión nos toca pues unas circunstancias extraordinarias como ocurrió el año pasado, aunque parecen más extraordinarias todavía porque sabemos que estamos en una contradicción muy extraña aquí en Colombia, y es que justamente cuando estamos en la peor crisis de la pandemia es cuando todo el gobierno y la sociedad abrieron el sistema social, cultural, económico, y entonces, de todas formas, obedecemos un poco a esa ambigüedad en la que nos encontramos, así que vamos a tener un evento mixto, vamos a tener unos eventos presenciales, claro, con todos los protocolos y con limitaciones de aforo. Mañana están invitados al Centro Colombo Americano, a Live Cinema el resto de los días en La Pascasia, a funciones de 5:30 y 7 de la noche. Y terminamos con una fiesta en el bar Ninguno, bueno, una fiesta pequeña porque el bar es pequeño e insisto, tenemos las limitaciones de aforo, pero también está Bartex Virtual. Todas las muestras las pueden ver desde hoy a partir de las 6 de la noche en la plataforma bunet.co. Como siempre tenemos una muestra local, nacional e internacional, y esa muestra local, empiezo por decirles que tenemos a dos videoartistas o creadores del video y del videoarte en Medellín, que son Sebastián Múnera y Víctor Muñoz. El viernes podremos ver sus trabajos y poder conversar con ellos, el uno virtual y el otro en la Pascasia. La muestra nacional es producto de una gran convocatoria que hicimos. Nos llegaron alrededor de 320 trabajos, de los cuales escogimos 42, y en distintos programas, uno de ellos pues de ensayo audiovisual, pero también nos dimos cuenta de que había mucha videodanza, entonces hicimos un programa especial para videodanza. Y por supuesto, el video, los creadores, los jóvenes, como siempre, tomándole el pulso a la realidad, a la sociedad. Entonces, en estos tiempos que encima de pandemia sabemos que estamos en tiempos de crisis social, de protesta social, nos llegaron muchos trabajos sobre la protesta de estos últimos casi 2 meses que se han realizado en Colombia. De esos trabajos seleccionamos 12 para una muestra que presentaremos. Está en Bunet, pero también presentaremos a manera en vivo pues el próximo viernes en el bar Ninguno, que está en el Parque del Poblado. Y por supuesto tendremos unas muestras de ensayo audiovisual, empezando por dos muy buenas muestras, que aquí aprovecho la oportunidad que no lo he hecho propiamente, como debería de ser, al profesor Catalá, que nos ayudó a curar algunos de los trabajos que van a poder ustedes ver en el festival, en esta muestra Vartex. Pero sobre todo hay dos muy buenos programas del máster en documental creativo de la Universidad de Barcelona, especialmente recomendados. No se pierdan este par de programas. Les recordamos que Vartex no solo es una muestra, sino que nos interesa la formación, y entonces por eso está aquí el día de hoy el profesor Catalá, pero también estará desde mañana a las 10 de la mañana dando un seminario un poco como continuidad de este tema del filmensayo, y asimismo eso lo complementamos con un seminario taller que dará la profesora Gloria Isabel Gómez, y del cual va a salir un trabajo colectivo, colaborativo. Igualmente pues tenemos el laboratorio de videoarte y videoinstalación que está realizando Julián Bedox,
y que dará como resultado una videoinstalación que estará en la Pascasia a partir del 26 de junio. Quiero terminar agradeciendo, pues, por supuesto, a quienes nos apoyan, el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Medellín, la Pascasia, el Centro Colomboamericano, Antioquia Audiovisual y, toda esta programación la pueden encontrar en nuestra página web, en nuestro sitio web, vartexmedellin.co. Antes de presentar al profesor, los quiero invitar también que esta noche a las 6 tenemos el estreno del documental colaborativo Colombia Resiste 360, un documental que está en nuestro sitio de YouTube y lo pueden ver también, llegar a él a través de nuestras redes. Bueno, llegó la hora de presentar a nuestro invitado esta lección inaugural. Nos enorgullece mucho tener al profesor porque cada año Bartex tiene un tema y un tema que nos inquietaba desde hace rato era el film ensayo o el cine ensayo o el ensayo audiovisual. Empecemos por ahí, que hay una gran cantidad de nombres, de denominaciones y yo me he dado cuenta, pues, sobre todo por mi oficio como profesor y como curador, que hay una búsqueda en esta línea por parte de los realizadores y de la cinefilia de la ciudad y del país, y todavía no hemos abordado bien este tema. Entonces, uno de los objetivos de Bartek de este año era reflexionar en torno al cine ensayo. Aquí se hacen muchos de esos trabajos, pero justamente por ese desconocimiento se están ubicando en muestras de documental o se denominan como documental o como experimentales. E incluso, pues para poner un ejemplo, dos trabajos que vamos a tener para quien es, si no el mejor, uno de los más importantes documentalistas del país, que se llama Oscar Campo. Vamos a tener dos trabajos de él que siempre se han conocido como documentales, pero que claramente uno los puede definir y ubicar en una muestra, como lo hicimos, de sin ensayo. Entonces, por eso el profesor Catalá hoy en esta lección inaugural nos hablará del pensamiento imaginado, estos fundamentos del film ensayo. El profesor Catalá, para quienes no sean iniciados en este tema, porque los iniciados seguramente no tendría por qué presentárselo, es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en ciencias de la comunicación, es autor de más de una docena de libros y algunos ha sido, y otros más de los que ha sido editor, y fue director académico durante 20 años el máster en documental creativo de la Universidad de Barcelona, que insisto, si quieren ver, si quieren tomarle el pulso de lo que se está haciendo allá y que en buena medida es producto de esa dirección del profesor Catalá, vean ese par de muestras que tenemos en Bartes. Ya me alargué un poco, pero era necesario, pues, que invitarlos a Bartex y dar a conocer al profesor para quienes no lo conocían. Entonces, los dejo con ustedes, al profesor Catalá. Él nos hará esta lección inaugural que durará alrededor de una hora, y ahí tenemos, pues, el chat de Facebook para que quienes tengan preguntas hacia el final yo las estaré leyendo y presentándoselas o pasándoselas al profesor. Profesor, bienvenido y muchas gracias por estar en Bartes 9. Muchas gracias, Osvaldo. Agradezco a Bartes que me haya invitado a pronunciar esta lección inaugural, entre otras razones porque me permite estar o mantener un contacto con la ciudad de Medellín, que es una ciudad muy entrañable para mí. Yo he estado varias veces aquí, además tengo muy buenos amigos en la ciudad, y aunque sea de esta forma virtual, telemática, en la que estamos realizando actualmente la mayoría de eventos o acontecimientos como este, aún así, como digo, es un placer. Bueno, es un poco extraño para mí dar una conferencia a las 11 de la noche, hora española,
Normalmente estas cuestiones se hacen a otras horas del día. Además, hoy es la noche de San Juan aquí en Cataluña. Quiere decir que es una noche de verbenas, de hogueras y de muchos cohetes y petardos. No sé si de ruido de fondo se escuchan porque constantemente están estallando a mi alrededor. Bueno, dicho esto, voy a pasar directamente a mi conferencia porque una hora no deja de ser un tiempo limitado que pasa muy rápidamente. Voy a intentar compartir la pantalla con ustedes. Me parece que el anfitrión, en este caso quizá tú, Osvaldo, o quizá alguien tendría que habilitar la función para que yo la pudiera hacer. O sea, me está saliendo un letrero que dice que el anfitrión ha inhabilitado la función de compartir la pantalla. Creo que hay algún lugar donde se puede hacer esto, ¿eh? Jefferson, por favor, ayúdanos con eso. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a hablar pues del film ensayo, que como ha dicho el profesor Osvaldo, es un tema que está muy en boga, se están realizando muchos ensayos fílmicos, pero no queda muy claro exactamente qué significa esta modalidad. Y creo que no queda claro porque precisamente las características del ensayo fílmico se sitúan en una serie de intersecciones entre el cine, el documental, el vídeo experimental, el arte, etcétera. Entonces, precisamente porque el ensayo navega por estos lugares, queda siempre muy poco claro exactamente qué significa un ensayo. De todas maneras, hay que decir que el ensayo en general, un ensayo fílmico en particular, no es nada metodológico y por lo tanto sería una paradoja que yo intentara dar normas para hacer ensayos. No es así. En última instancia, el ensayo es algo muy personal y por lo tanto puede ser investigado por cualquier artista, cualquier videocreador, por cualquier cineasta o documentalista y los resultados pueden o no pueden ser ensayísticos, pero no importa, va a ser una actividad muy personal. En cualquier caso, yo quisiera que nos diéramos cuenta de que a pesar de esta indeterminación del ensayo, implica el hecho de que tengamos esta capacidad actual de poder pensar a través del cine o de lo que podríamos llamar el postcine, una derivación de los productos cinematográficos cuando estos se hibridan con otras tecnologías, sobre todo a través de lo digital. El hecho de que podamos hacer este tipo de pensamiento, y pensamiento a través de imágenes, pensamiento imaginado, lo he titulado yo, implica una virtud que es absolutamente necesaria en momentos tan extraños y tan complejos como los que estamos viviendo. Esta pandemia que asola a todo el mundo, de la que ya se ha hablado y de que en España también tiene su problemática, aunque parezca que aquí en estos momentos estemos saliendo de ella, lo que ha puesto de manifiesto es una serie de contradicciones y ha puesto de manifiesto toda una serie de cuestiones que parecían estar escondidas. Y estas contradicciones y estas nuevas condiciones lo que implican es una gran complejidad. Entonces, para poder gestionar esta complejidad, las herramientas que teníamos hasta ahora a nuestra disposición no eran suficientes. El tipo de pensamiento que estábamos utilizando no era suficiente. El ensayo en general y el film ensayo en particular nos facilitan la posibilidad de pensar de forma diferente, de pensar de forma fluida, de pensar de forma rizomática. Y este es una de las características básicas del film ensayo. De todas maneras, vale la pena que situemos el film ensayo, que lo situemos en un contexto determinado. Hay mucha costumbre de hacer un ejercicio de historicismo por el que cuando hay una nueva modalidad o una modalidad que nos parece nueva en cualquier ámbito, tendemos a regresar hacia el pasado y a recuperar momentos del pasado que tienen
correspondencias que tienen similitudes con lo que estamos estudiando. Bueno, esta es una forma de hacerlo, pero yo creo que hay que tener en cuenta también que cada nueva modalidad, cada nuevo evento pertenece a un ecosistema, que por lo tanto tiene allá su funcionalidad. Podemos encontrar formas del ensayo cinematográfico desde prácticamente el principio del cine, pero no son exactamente lo que ahora entendemos por ensayo cinematográfico dentro del ámbito en que estamos tratando. Bueno, como todos saben, el documental clásico empezó en los años 20. Esta frase de Grierson que he puesto yo aquí es como una especie de emblema de lo que significaba el documental. Grierson decía, el documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad. Es decir, no es más, era quizá una exageración, porque esto era decir mucho, ¿no? Era tratar la realidad y tratarla de forma creativa. En lo creativo está el meollo de la cuestión. ¿Qué quería decir con creativo? ¿No? Porque eso, luego esta creatividad se ha ido ampliando y a lo largo de los años y sobre todo recientemente ha adquirido una prepotencia que no tenía quizá en aquel momento. Por lo tanto, hay ese ámbito del documental clásico en el que podemos encontrar algunos ensayos, pero no son exactamente, como digo, los ensayos actuales. Y a partir de la década de los años 90 del siglo pasado, hay una serie de cambios que hace que entremos en una fase de postdocumental. Igual que había un postcine, hay un postdocumental. El postdocumental es mucho más variado y mucho más libre y mucho más, podríamos decir, incisivo que el documental clásico. El documental clásico obedece a una serie de reglas, a pesar de que hay una gran variedad de documentales, pero las reglas de la relación con la realidad son muy estrictas. Una relación directa con la realidad. En cambio, en el postdocumental la cuestión creativa está mucho más vigente, está mucho más actualizada y por lo tanto ahí puede fructificar mucho más el concepto y el modo del film ensayo. Esta otra frase que cerraría este paréntesis, que es de Nora Alter, una estudiosa del film ensayo, que dice que sus exploraciones en el ensayo fílmico empezaron hace 2 décadas, cuando muy poca gente sabía exactamente de qué yo estaba hablando. Bien, yo me siento muy identificado con esta frase, porque realmente yo también empecé a estudiar el film ensayo hace más o menos 2 décadas, un poco más, y en esos momentos yo también era consciente de que la mayoría de gente no sabía de qué estábamos hablando. Lo cual quiere decir que el ensayo en realidad no estaba presente en nuestro imaginario. Es más, ni yo mismo sabía muy bien de qué estaba hablando, a pesar de que intuía que ahí había un material que estudiar y que he estudiado posteriormente. Dentro de este campo del postdocumental hay 2 momentos fundamentales. Uno es el giro subjetivo, que implica que así como el documental clásico estaba enfocado a la objetividad, a la relación directa con la realidad, en el postdocumental se produce este giro por el que la subjetividad está presente. No quiere decir que se abandone la objetividad, quiere decir que se entra un nuevo vector, el vector de lo subjetivo. Y ese vector de lo subjetivo va a modificar gran parte de los parámetros. El giro subjetivo empieza a lo largo de los años 90. Siempre es muy difícil colocar fechas y establecer límites, pero bueno, digamos que a lo largo de la década de los 90 el giro subjetivo se va imponiendo. Y seguidamente hay un giro reflexivo. Es el giro hacia un postdocumental que empieza a reflexionar, que empieza a introducir el pensamiento en el documental, en este caso en el postdocumental. Y si hay que ponerle una fecha, yo diría que sería a partir del año 2000, no porque no haya ensayos anteriores importantes y dentro del campo del postdocumental, sino porque en el año 2000, sobre todo alrededor de un documental que tuvo éxito, de éxito de público, que era el documental, el film ensayo de Agnès Varda, La espigadora y los espigadores, ese éxito de público desató también un interés de los teóricos por esa modalidad. Y a partir de ahí, digamos, hubo una conciencia social de lo que podía ser el documental. Por lo tanto, ahí tenemos estos 2 giros, giro subjetivo, giro reflexivo, y ambos se combinan en el film ensayo. Y es más, ambos están presentes en los diferentes giros que organizan este postdocumental. Un factor que es determinante para
el funcionamiento, el poder básico del film ensayo, es el hecho de que recupera los elementos de la vanguardia artística y sobre todo de la posvanguardia y del arte conceptual, que quizá es el eje principal en torno al que gira esa posvanguardia que viene pues, a partir de los años 60. Todos sabemos los problemas que tiene el arte moderno, los problemas que tiene de aceptación y comprensión social. Las ha tenido siempre, pero de alguna manera a partir de determinado momento el ímpetu experimental que había tenido esa vanguardia y que pretendía tener la posvanguardia, incluso el arte conceptual, para mí pierde un cierto vigor. Curiosamente, el cine experimental documental, me refiero al postdocumental, que ahí tendríamos que hablar exactamente si es experimental en este sentido, que quizá ustedes tratan el vídeo y el film experimental, esta sería una cuestión a discutir, pero en todo caso el postdocumental recoge este valor experimental, esta potencia experimental y la emplea en el giro subjetivo y en el giro reflexivo. Por lo tanto, ahí tenemos un primer contacto con la experimentalidad. Ahora bien, esta experimentalidad es una experimentalidad reflexiva. La estética aquí no es tanto un punto de llegada, como podría ser en el arte, y era evidentemente en las vanguardias y las posvanguardias, sino un punto de partida. Es decir, la estética va a ser una plataforma, un elemento para poder pensar, para poder reflexionar. Y eso creo yo que es importante. Podemos dar diferentes valores a ese concepto de pensamiento, de reflexión a través del cine y el film ensayo, pero está siempre presente y quizás sería uno de los elementos que determinarían si realmente es o no es un ensayo, algo que por otro lado podría ser simplemente experimental. Voy a poner un ejemplo o dos ejemplos, os voy a comparar. Voy a comparar un segmento de una producción de Jonas Mekas, saben que es como el gran padre del underground cinematográfico, sobre todo norteamericano, que queda como el momento experimental en el cine, la culminación de ese momento experimental en el cine, precisamente lo que sería la posvanguardia, y una película de José Luis Guerín, que forma parte de un conjunto de correspondencias, es decir, de intercambio, no de cartas, pero sí de vídeos o de producciones fílmicas entre diversos cineastas. Cada cineasta escogía su interlocutor o interlocutora, y en este caso Guerín escogió a Jonas Mekas, que en aquel momento todavía estaba vivo, de manera que Jonas Mekas y Guerín intercambiaron estas videocartas. Mekas es un icono de referencia para Guerín, a pesar de que Guerín hace un cine muy distinto del de Mekas, y creo que ahí va a quedar patente al contemplar las dos posibilidades. Querido Jonas, es impredecible saber cuándo una carta puede ser la última, porque basta con que cualquiera de los dos reaccione en algún momento con una nueva para que ya no lo sea. Sin embargo, como estaba previsto así, he pensado que en este caso podía ser apropiado plantearla como una glosa de su figura en tanto que cineasta y en tanto que agitador del cine en general. He pensado hacerlo de un modo doméstico, casi íntimo, ¿no? Rastreando en mis viejas filmaciones ciertos ecos de aquel nuevo cine, de aquella agitación, en buena medida comandada por usted. En los 70, sin apenas un conocimiento directo del cine underground, lo cierto es que lo pensábamos, lo leíamos, lo imaginábamos, e incluso a veces lo filmábamos. Eran años antiimperialistas y sin embargo el inglés sonaba muy bien. Su labor, sus textos nos amparaban. Así lo sentíamos. Usted y Jean Cocteau dignificaron nuestra precariedad.
Por todas partes veíamos aparecer colectivos, manifiestos, revistas, discusiones, fábricas de creadores. Se abrían innumerables caminos que podían ir del activismo a la etnografía, pasando por la poesía, y que mantenían un horizonte común, el horizonte de un nuevo cine. Esa promesa de un nuevo cine posibilitaba un sentimiento comunitario, y no solo entre cineastas, Ahí estaba la Factory de Andy Warhol, con su ecléctica comunidad de músicos, poetas, artistas y cineastas, una especie de emblema en muchos sentidos, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para mostrar todo el segmento que yo había buscado, pero no sé si se ve claro que hay un diferente compromiso con las imágenes y con la realidad con los dos cineastas. Mekas está mucho más cerca del ámbito pictórico que le rodeaba en aquellos momentos en Nueva York. Su forma de hacer cine es muy parecida al action painting, es decir, hay como una necesidad de ir volcando imágenes referenciales pero poco organizadas, incluso imágenes que están tratadas por el montaje para que sean todavía más fragmentarias, mientras que en Guérin hay una reflexión. Las imágenes están construidas o están captadas como si fueran alegorías, es decir, hay algo que nos llega de esas imágenes y que están reposadas precisamente para que nos llegue. La relación que se establece es una relación entre el cineasta y la imagen en primer lugar, luego el espectador establece otra relación, pero es muy distinta de la que establece con Mekas. Mekas casi, podríamos decir, Mekas parece más amateur, y esa es una virtud que Mekas apreciaba, pero que realmente no quiere explicar nada, simplemente dar el testimonio de que hay unas imágenes y estas imágenes, con esas imágenes se construyen impresiones, mientras que con las imágenes de Guérin se construyen ideas, se construyen pensamientos. Es curioso lo que ocurre con el film ensayo y valdría la pena tenerlo en cuenta. El film ensayo contradice las ideas de la comunicación, porque en la comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Se supone que el emisor quiere mandar un mensaje para que el receptor lo reciba. En el film ensayo esa comunicación directa queda rota. El ensayista piensa a través de las imágenes y lanza esa intención, ese pensamiento, pero no confía fielmente que el receptor, en este caso los espectadores, vayamos a recibir el mismo mensaje. Nos propone un campo de significado y nosotros como espectadores, a partir de eso, podemos seguirle, podemos realmente ajustarnos a lo que estaba pensando o pensar por nosotros mismos. Eso yo creo que es algo que no es en absoluto contraproducente, porque produce una apertura de significados y hace que el espectador pueda entrar más en la película, que se convierte en espectador activo, aunque no haya interacción directa, pero más activo que no con el ensayo, perdón, con el documental anterior. Otra característica del ensayo, y en este caso entramos en un terreno metafórico, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque es una metáfora que en realidad está muy, muy imbrincada en el tejido del ensayo, es la línea que de alguna manera organiza las ideas dentro del ensayo, las ideas y las imágenes. Yo he adoptado dos ámbitos del barroco porque están muy relacionados. Uno es el pintor William Hogarth, que en un libro que tiene sobre la pintura, habla de la línea de belleza. Esa línea de belleza, que es esa línea que ven aquí en medio, que es una línea sinuosa. Para Hogarth, que pertenecía al barroco, al arte barroco, más que las pinturas, los dibujos, las imágenes en general, más que organizarse a través de líneas rectas, líneas mecánicas, podríamos decir, se tenían que desarrollar a través de estas sinuosidades. Eso tiene que ver con el concepto de pliegue
que elaboró un filósofo como Leibniz, porque para Leibniz también la realidad tenía una serie de pliegues, el alma o el sujeto tenía también esta serie de pliegues. Estos pliegues de alguna manera configuraban estas sinuosidades. Hay que decir que del pliegue habló en un libro Gilles Deleuze, y que Deleuze, y no voy a entrar ahí ahora, pero que Deleuze al pensar el cine estaba entrando en un territorio que nos ayuda también a pensar el pensamiento cinematográfico o el cine como forma de pensamiento. Siguiendo con esta cuestión, vemos que Paul Klee, pintor Paul Klee, en uno de sus ensayos, habla también de estas líneas sinuosas. Las opone de alguna manera a Kandinsky, que también tenía esa línea más rectilínea, más racional, podríamos decir, que esas otras sinuosidades que él estaba planteando, y de que aquí planteaba varias posibilidades, es decir, la simple línea o una línea acompañada de otras formas o una línea ensortijada, etcétera, etcétera. Ahí podríamos tener multitud de líneas, y en realidad si esto lo aplicásemos a lo que podríamos llamar la columna vertebral de un ensayo, habría infinidad de posibilidades, porque cada una de ellas se crearía con el ensayo correspondiente. Paul Klee, relacionado en este caso también con Deleuze y con el barroco en esta idea de los pliegues del alma de los que Deleuze habla en su libro. Como ejemplo, voy a poner un clásico del film ensayo que seguramente todo el mundo conocerá, que es Sans Soleil de Chris Marker. Bueno, es un punto de referencia. Al fin y al cabo es un ensayo previo a ese ámbito del postdocumental, que para mí el postdocumental empieza un poco más tarde, pero ya digo que en esta cuestión de las fechas tampoco tenemos que ser muy estrictos, ¿no? Y Marker, al fin y al cabo, es el gran creador del film ensayo, y lo crea a partir de 1957, tal como testimonía los escritos de André Bazin, que le dan nombre a Carta de Siberia, que era la película que había hecho Marker en aquel momento. Pero bueno, quisiera que viéramos este segmento a partir de esta idea de la sinuosidad, como elemento básico de la manera en que Marker articula las imágenes y la manera en que articula también su propio discurso a través de la voz. Le petit bar de Shinjuku lui rappelait cette flûte indienne dont le son n'est perceptible qu'à celui qui en joue. Il aurait pu s'écrier, comme dans Godard ou dans Shakespeare, « Mais d'où vient cette musique ?» Plus tard, il nous racontait qu'il avait dîné au restaurant de Nishinipori, où M. Yamada pratique l'art difficile de l'action cooking. Il me disait qu'à bien observer les gestes de M. Yamada et sa façon de mélanger les ingrédients, on pouvait méditer utilement sur des notions fondamentales, communes à la peinture, à la philosophie et aux arts martiaux. Il prétendait que M. Yamada détenait, et de façon d'autant plus admirable que son exercice en était humble, les sens du style. Et que par conséquent c'était à lui de mettre sur cette première journée de Tokyo, avec son pinceau invisible, le mot fin. J'ai passé ma journée devant la télé, boîte à souvenirs. J'étais à Nara, en compagnie des cerfs sacrés. Je prenais une photo, sans savoir qu'au XVe siècle, Bachot avait écrit « Le saule contemple à l'envers l'image du héron ». Le spot publicitaire prend aussi un air de haikai, pour un œil habitué dans ce domaine aux infamies occidentales. Ne pas comprendre ajoute évidemment la jouissance. À l'instant, j'ai eu l'impression un peu hallucinatoire d'entendre le japonais, comme M. Fenouillard. Mais c'était une émission culturelle de la NHK sur Nerval. Souvenir d'une visite au tombeau de Jean-Jacques Rousseau, émouvant et simple monument de pierre que de grands arbres protègent.
8h40, le Cambodge. De Rousseau au Khmer rouge, coïncidence ou sens de l'histoire. Dans Apocalypse Now, Brando prononçait là-dessus quelques phrases définitives et incommunicables. L'horreur a un nom et un visage, il faut faire de l'horreur une alliée. Pour exorciser l'horreur qui a un nom et un visage, il faut lui donner un autre nom et un autre visage. Les films d'épouvante japonais ont la beauté sournoise de certains cadavres. On reste quelquefois sonné par tant de cruauté. On en cherche la source dans une longue intimité des peuples d'Asie avec la souffrance, qui exige que même la douleur soit ornée. Et puis vient la récompense. Sur la déconfiture des monstres, l'Assomption de Natsume Masako. La beauté absolue a aussi un nom et un visage. Mais plus on regarde la télévision japonaise, plus on a le sentiment d'être regardé par elle. Bueno, como siempre, sería interesante poder ver segmentos mucho más largos, precisamente porque una de las características de este film ensayo, pero de la mayoría de film ensayos, es la diversidad de elementos que entran en acción. Claro, en este segmento trata simplemente de Japón, pero en el resto de la película, en otros momentos se va a África o se va a otros lugares, y sobre todo lo que estamos viendo es cómo enlaza temas muy distintos. Podemos escuchar la voz y vemos que en la propia voz se pasa de un chef, que por cierto, al hablar de la cocina de este chef, se dice que la manera de actuar del chef enlaza o permite compararlo con cuestiones que tienen que ver con la pintura, con la filosofía o con las artes marciales. Esto ya es una declaración de intenciones. Seguramente es una declaración de intenciones no intencionada por parte de Marker, pero está definiendo claramente el film ensayo. Es decir, una conjunción de diferentes elementos, incluso de diferentes disciplinas. Una de las características de esta posibilidad de pensar qué significa el ensayo es el poder navegar también entre disciplinas sin comprometerse en una característica. Luego, pues ahí está este discurso sobre la televisión, y el propio discurso de la televisión ofrece ya imágenes muy, muy diversas. Por lo tanto, es impredecible lo que va a venir después. Luego hablaré de la relación entre la voz y la imagen, pero yo adelanto aquí que es muy difícil decir qué viene primero, porque en realidad las imágenes no están ilustrando exactamente lo que pone la voz, van un poco por su cuenta. Ni la voz tampoco está dirigiendo directamente a las imágenes, puesto que en un momento determinado está hablando de Apocalypse Now y ahí no sale una imagen de Apocalypse Now. Más adelante hablará de Vértigo, de Hitchcock, y sí ahí saldrán imágenes de Hitchcock. Es decir, que no hay una enunciación precisa, no hay un estilo desde el primer momento. Claro, esto nos podría hacer pensar que hay una cierta inconsistencia en el caso del ensayo, ¿no? Que no hay un compromiso. Todo lo contrario, precisamente el ensayo fílmico requiere de un gran compromiso. Por eso se equivocan aquellos que piensan que hacer un ensayo fílmico significa simplemente ir enlazando imágenes sin tener un criterio específico para hacerlo. Es difícil decirlo, porque a lo mejor el criterio lo tienen, no queda bien expresado. Muchas veces ocurre que el criterio está ahí, pero el espectador no lo recibe. Pero muchas veces ese criterio no está. En el ensayo, digamos que el punto por el que tiene validez lo que se está expresando es muy parecido al de la música. Igual que cuando hay una composición musical, por muy poco oído que tengas, puedes captar cuando hay una nota falsa o cuando hay un movimiento desafinado. Ocurre un poco lo mismo con los ensayos, como ocurre también con el arte en general, pero me refiero que el ensayo o
cine, al tener movimiento, los engarces tienen que tener una determinada consistencia. ¿Cuál es? No se sabe, porque tampoco hay un criterio por el que la música debe ser compuesta de una forma determinada. Pero cuando algo está fuera de lugar, se nota perfectamente. Con esta cuestión de las líneas, permítanme digamos, un excurso también metafórico con respecto a que estas líneas al final acaban componiendo, podríamos llamar constelaciones, que acaban componiendo elementos que podrían visualizarse. Hay un dibujante, Andreas Topfer, que realiza lo que se llama dibujo especulativo. O sea, dibujo especulativo estaríamos muy cerca del ensayo. En este caso sería ensayo a través del dibujo, lo cual nos indicaría hasta qué punto, y esto yo voy a tratarlo más mañana, más profundamente, hasta qué punto el ensayo no es solamente fílmico, sino que el ensayo fílmico pertenece a un ámbito más general, que es el del ensayo, y cómo el ensayo fílmico también se deriva hacia otras capacidades, como puede ser la del dibujo, porque el dibujo hay movimiento también. Cuando alguien está dibujando, realiza un trazo, realiza un movimiento. Por lo tanto, mientras realiza este movimiento, está realizando el ensayo. Cuando realiza un dibujo realista, el ensayo es mínimo, no hay ensayo. Evidentemente hay pensamiento, pero el pensamiento es de forma distinta. Es un pensamiento que podemos, igual que en todo el arte, podemos detectarlo una vez está terminado, pero no lo vemos en movimiento, mientras que cuando el dibujo no es realista, podemos intuir por dónde han ido estos trazos. Vemos que en un lado, en la izquierda de la pantalla, hay dibujos que parecen realistas, pero no lo son muy paradójicos. En la derecha ya no son tan realistas y establecen relaciones. Lo que quiere hacer Andreas Topfer es precisamente pensar a través del dibujo. No ilustrar ideas, a pesar de que muchos de sus dibujos acompañan otros textos que tienen que ver con la narrativa, con el tiempo, etcétera, etcétera. Pero las ideas están compuestas por él mismo. Son, como lo denominan, promover procesos experimentales de pensamiento. Procesos experimentales de pensamiento son también aquellos que realiza el ensayo. Bueno, regla general, por lo tanto, el filme ensayo se coloca dentro de lo que podríamos llamar modo ensayo. El modo ensayo es un ámbito mucho más general que empezó en la literatura, todo el mundo lo sabe porque se ha hablado mucho de esto, en Montaigne, en finales del XVI y siglo XVII. Montaigne establece una serie de escritos que no entran en ninguna de las categorías que se conocían hasta entonces, no son novelas, no son teatro, no son filosofía, son exactamente ensayos. Y Montaigne dice claramente en estos ensayos, al final, ensayos en los que trata de las cosas más diversas, puede tratar sobre la amistad, el amor, la política, la cocina, etcétera, etcétera. Y él dice, estoy hablando de mí mismo, es decir, que está haciendo una especie de autorretrato. Y este sería también uno de los subproductos últimos del ensayo. Es decir, el ensayo hace autorretratos, porque el ensayista o la ensayista forzosamente se autorretrata a través de los movimientos que hace con las imágenes. Por lo tanto, tenemos este modo ensayo en general, que no tiene una vigencia extraordinaria hasta el siglo XX, pero hay ensayos, evidentemente, pero siempre es como un género marginal. Este filme ensayo está situado entre la literatura y el cine, de la misma manera que el modo ensayo está situado entre el arte y la ciencia. Esto es fundamental, porque la relación entre arte y ciencia ha estado negada durante mucho tiempo a lo largo del siglo XX, como dos ámbitos muy diferenciados. Sin embargo, sobre todo a partir de la digitalización, de la entrada del ordenador, etcétera, se han juntado. El arte y la ciencia no están tan separados. Y el ensayo está ahí en medio. Pero tampoco podemos decir que el ensayo sea una ciencia artística ni que sea un arte científico. Es algo distinto. Es algo distinto que se alimenta de estos dos ámbitos y establece un territorio nuevo, un territorio por explorar. Pero que de alguna manera tiene cuestiones artísticas porque trabaja con la estética, ya digo que no como finalidad, sino como principio, como elemento de herramienta. Y tiene algo de científico en el sentido de que pretende no hacer ciencia, pero sí pensar,
sí pensar la realidad, sí profundizar en la realidad, no solamente captarla, que es lo que haría el documental clásico, captar la realidad y ser testimonio de esa realidad y acompañarla en todo caso con explicaciones e informaciones. No, pensarla profundamente, y ahí viene la cuestión compleja. Luego, las relaciones entre literatura y cine, bueno, pues el propio cine establece estas relaciones, y luego en el campo del postdocumental se emplean elementos literarios, por ejemplo en el fake, en el falso documental, y el film ensayo emplea también elementos narrativos transformados a su terreno. Otra característica que me parece fundamental para lo que estoy diciendo, para lo que he dicho de que el ensayo en general y el ensayo fílmico en particular como posibilidad de pensar a través de imágenes en movimiento, está delimitando un territorio absolutamente necesario para las complejidades actuales. Y en este sentido estaría relacionado con lo que se llama la tercera cultura. Recordemos ese libro clásico que se cita siempre cuando se habla de las relaciones entre el arte y la ciencia, del escritor inglés Snow, que hablaba de las dos culturas y cómo se quejaba de que las dos culturas no estaban relacionadas, pero con trampa, porque al final lo que estaba diciendo Snow es que los humanistas, los literatos, los que estaban en el ámbito del estudio del humanismo, tenían que tener más contacto con la ciencia, pero no decía lo mismo de los científicos. Creo que esa tercera cultura sería precisamente esa en la que sí, de acuerdo, los humanistas aprenden ciencia y se interesan por la ciencia, pero también los científicos por aquellos ámbitos de la humanidad. El ámbito de las humanidades digitales también es otro ámbito importante y discutible, porque de la misma manera que en ese encuentro de las dos culturas nos encontramos con esta decantación que todavía es muy, muy obvia, especialmente en la actualidad, en la que parece que las cuestiones de la pandemia han quedado en manos de la ciencia porque la ciencia es la que nos puede salvar a través de las vacunas. Cierto, pero todos los problemas sociales que hay alrededor no los resuelve la ciencia, no los puede resolver la ciencia y no los tiene que resolver la ciencia, y necesitamos la tercera cultura. Las humanidades digitales tienen algo parecido, porque claro, en el momento que aparece la digitalización hay una parte de las humanidades que empieza a hacer investigaciones con la digitalización, con el ordenador, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Que se hacen decantar a esas humanidades hacia las estadísticas, hacia el conteo de palabras en las obras, etcétera, etcétera. No es esto lo que tiene que promover, o no solamente esto lo que puede promover la humanidad digital, sino algo distinto, algo que conserve ese poder crítico de las humanidades. Y lo que llaman también computación especulativa, que sería algo parecido, pero desde el otro ámbito, ¿no? Desde el ordenador, desde el computador, establecer especulaciones, establecer pensamientos. Bueno, pues todo esto que funciona cada cual por su lado, confluye en el film ensayo. Y el film ensayo, de alguna manera, si lo captamos desde el punto de vista del pensamiento, de la relación arte-ciencia, etcétera, establece caminos para avanzar en esa dirección. Pensamiento complejo. A mí me gusta mucho esta imagen que he puesto a la izquierda porque refleja mucho lo que significa la complejidad. Como ven, es toda una serie de circuitos, de laberintos compuestos por pequeñas máquinas que cada cual parece trabajar por su cuenta, pero que tienen una conexión. Verdaderamente el pensamiento complejo es esto. Es la aglutinación de elementos, de datos de pequeñas máquinas de pensamiento. Deleuze y Guattari hablaban de cuestiones maquínicas, máquinas de deseo, máquinas funcionales, etcétera, etcétera. No son exactamente estas máquinas, pero podríamos pensar en ello, ¿no? Es decir, aglutinamos diferentes procedimientos, diferentes formas de hacer, diferentes datos, diferentes informaciones, y a través de eso construimos algo distinto. Algo que podríamos encontrar como antecedente, pues, por ejemplo, en obras de Duchamp. Al fin y al cabo, Duchamp era un experimentador, no digo que fuera un ensayista, no lo era, pero ensayaba y experimentaba. Y un vídeo como este, que intenta explorar una obra de Duchamp como el Gran Vidrios, el Gran Vidrios, el título, tiene algo o mucho de ensayístico. Y este ensayo nos muestra el funcionamiento maquínico de las intenciones de Duchamp.
En el cielo, este títere esquelético es la sombra, la crisálida desmenuzada, el jeroglífico de una reina transportada en un vuelo nupcial, la novia. Vista desde abajo, como la vemos nosotros, lo único que hasta el momento tiene de novia es el nombre, que acaba con la letra A de la feminidad. Los hombres que sueñan con ser sus prometidos, a fin de descifrarla en un primer acercamiento, tendrán que intentar poner en movimiento la máquina inmovilizada en el primer plano del cristal. Vamos a intentar sugerir los distintos movimientos que esta máquina es capaz de hacer a través de unas imágenes de ordenador y de vídeo. Pero esto solo podrá funcionar si humedecemos con un poco de aceite de sentido del humor este juego de engranajes, este acoplamiento de ruedas y de artimañas. ¿Por qué de pronto este fondo negro? Porque según las palabras de Duchamp, el mundo del soltero se desenvuelve en la oscuridad. Entre las máquinas de abajo giran tres muelas que evocan las de una trituradora de chocolate que fascinaba a Duchamp cuando era niño y que solía contemplar desde el otro lado del escaparate de una confitería de Rouen, su ciudad natal. Las muelas giran como siempre han girado y continuarán girando, es decir, en redondo, volviendo siempre al mismo lugar. Repiten su movimiento perpetuamente. A la izquierda, una corredera, tras un breve impulso hacia adelante, vuelve de nuevo hacia atrás. En su seno, un infantil molino de agua gira y gira sin fin. En su origen, esta corredera tuvo primero 4 ruedas y se llamaba carretilla. Duchamp la hizo aparecer bajo esta forma varias veces en sus obras. Dibujó cochecitos de niños cuya suspensión coincide exactamente con la de los títeres del Gran Cristal. El coche de niño, vehículo de los primeros viajes. Dejemos a la trituradora triturar la noche. Dejemos a los amaneceres moler una esperanza de luz. Avancemos. Inclinémonos ante la velocidad infernal de las grandes tijeras que la corredera abre y cierra con sus idas y venidas. Tijeras que afilan, por encima de la máquina, la punzante pregunta de la desconocida. Vayamos directamente hasta los 8 hombrecillos rojos que nos parecen hermanos. Son los solteros, personificados por una serie de uniformes. Uno no arde en deseos de adoptar ninguno de estos destinos representados por estos trajes de confección, por estas libreas serviles, confeccionadas no para unificar, sino para diferenciar. Todos estos trajes son distintos. Todos estos trajes están habitados por un mismo y único cuerpo. Un cuerpo químico invisible, impalpable, y sin embargo explosivo, el gas de alumbrado. En 1912, este maloliente espíritu puro era la sangre de las luces de la ciudad. Y ese gas se halla dominado por una sola idea: huir. Un deseo profundo, oscuro, obstinado, que Duchamp califica de idea fija ascensional. El gas se aleja con pena de sus moldes natales, se adentra por un laberinto de túneles, de trampas, de apariencias engañosas. Huyamos con él. Acompañémosle en su ascensión, en la que va a encontrarse con tantas trampas como trampolines. Pero antes de partir, para entrever a dónde puede ir el gas, para conocer qué es lo que le atrae, qué es lo que le imanta, qué es lo que le orienta, aventuremos una mirada por encima del punto de fuga. Antes de llegar al cielo, hay que franquear la línea del horizonte. Esa línea imaginaria que ante cada avance retrocede hacia atrás. Por medio de una alegre duplicidad alegórica, Duchamp ha elegido el horizonte como vestido de la novia. Pobres solteros que se elevan rápidamente en el aire para desnudar a la novia. Llevan el velo en su propia mirada y agitan ante ellos el mismo velo que arde en deseos de desprender. Allí arriba, la novia se desnuda a sí misma. Bueno, este
este vídeo, que pertenece a una serie francesa sobre arte, Palette, es maravilloso porque en fin, nos indica que Duchamp podía ser un ensayista, pero sobre todo el vídeo es un ensayo a la hora de interpretar la obra de Duchamp. Y lo interpreta a través de estas máquinas que estaban en Duchamp, pero que cobran vida precisamente gracias a la digitalización, lo cual nos indica hasta qué punto la superposición de medios, o sea, digitalización, vídeo, cine, pintura, etcétera, provocan intersecciones que permiten estas reflexiones del ensayo. Otra característica del ensayo es que yo creo que hay una mentalidad ensayística. Es decir, una mentalidad ensayística que es necesaria en estos momentos. Eso no quiere decir que los ensayistas o las ensayistas nazcan, sino que en todo caso la cultura los crea. Y los crea precisamente en momentos que son necesarios. También en este sentido hay antecedentes. Estos vídeos que hay aquí en medio son 3 segmentos de un ensayo general sobre las constelaciones, el concepto de constelación de Benjamin. Por lo tanto, son también en este sentido ensayos. Para simplemente indicar qué significa esta mentalidad ensayística, he escogido 3 figuras. 3 figuras que son antecedentes del postdocumental y del ensayo, pero que las 3 tienen que ver mucho con el ensayo. Walter Benjamin, creo que es de conocimiento general en estos momentos, que es un gran ensayista, pero que tuvo dificultades para conseguir su puesto en la academia. Hizo la habilitación, que era una mezcla de presentar la tesis doctoral, pero ya presentarla para obtener un puesto de profesor, y fracasó en ese intento porque lo que presentó fue un ensayo. El tribunal no se lo aceptó, a pesar de que Benjamin, en la introducción a ese escrito sobre el drama barroco alemán, ya advertía del método que iba a utilizar y lo contraponía al tratado, al tratado. Pero aún así no se lo aceptaron. Sin embargo, en la obra de Benjamin no solamente todos los escritos son ensayísticos, sino que hay toda una serie de peculiaridades que nos pueden servir para entender los ensayos posteriores. El concepto de constelación, es decir, de elementos coordinados diversos, el concepto de el flaner, es decir, el paseante. Sobre esto yo voy a hablar mañana más detenidamente. Es decir, aquel personaje que en el París de fin de siglo aparecía como un tipo psicosocial que se paseaba por la ciudad coleccionando, podríamos decir, vistas. Es decir, era ensayista por sí mismo y con su propio cuerpo. Y luego el concepto pues, de colección. Yo sobre eso, el coleccionar cosas, el reunir elementos de un tema determinado. Y luego un método que empleó sobre todo en su última obra, tal como la conocemos, que es el libro de los pasajes, que era la idea de poder hacer un libro solamente con citas, que tendría mucho que ver con el montaje del ensayo, cuando el ensayo recurre al archivo. El caso de Einstein. El caso de Einstein, cineasta sobradamente conocido, tiene toda una serie de proyectos que nunca llegó a realizar, que son absolutamente visionarios. Proyecto de realizar un film sobre el Capital de Karl Marx. No se entendía muy bien, a pesar de que quedaron unas notas, cómo pensaba hacerlo, porque se pensaba desde el punto de vista de la cinematografía tal como se conocía, sobre todo su cinematografía. El concepto que presentó a la Paramount cuando estuvo en Estados Unidos de hacer una película que se titularía La Casa de Cristal. Una casa que todo era transparente, por lo tanto se podía ver todo de todas partes. No se realizó tampoco. La posibilidad que él declaró varias veces de poder hacer un libro esférico, un libro en que de alguna manera pudiera reunir diversos parámetros. El libro esférico se parecería mucho al hipertexto. En fin, todas estas posibilidades podrían haber sido resueltas a través del ensayo. Es decir, el libro del Capital podría haber sido un libro ensayístico. Pero
Einstein, de alguna manera, no tuvo esa intuición, quizá porque el ensayo en esos momentos prácticamente no existía. Richter había hecho el suyo, había algún ensayo más, pero nadie estaba hablando verdaderamente de un filme ensayo. Luego, finalmente, Wells es el autor de un ensayo por excelencia. También pertenece a la, podríamos llamar, prehistoria del filme ensayo, que es Fate. Un ensayo fundamental, una película preciosa, pero aparte de esto, él, en los proyectos que iba haciendo, prácticamente siempre. Uno examina lo que hizo en la radio estuvo haciendo ensayos radiofónicos todo el tiempo. Por lo tanto, para resumir, no tenerme más porque se nos está acabando el tiempo, tenemos aquí tres personajes que tenían una mentalidad ensayística fuera de tiempo. Ya no, la tenían de manera más o menos estéril. Benjamin porque topó con la academia, de una manera que todavía ahora puede uno encontrar con la academia cuando intenta hacer un ensayo en una tesis doctoral. Eso creo que todos lo tenemos presente. Einstein, porque él mismo, la barrera era él mismo. Es decir, tenía la intuición de que necesitaba algo para hacer esos proyectos, pero él mismo no se de el montón y mecánico que ejercitaba en su cine. Ese paradigma es en el que estaba instalado y, por lo tanto, a pesar de que mentalmente intuía la otra posibilidad, no era capaz de saltar. Y Wells sí, Wells lo pudo hacer, pero estuvo constantemente teniendo inconvenientes con las grandes productoras, con la financiación de sus películas, etcétera, etcétera. Pero eso sirve para ilustrar la necesidad de una mentalidad ensayística, tanto para la cultura contemporánea como para el hecho de poder realizar buenos ensayos. Por lo tanto, ahí resumiendo, los ensayos tienen esa forma enunciativa que pertenece al tiempo, que corresponde a las sinuosidades, a los pliegues, y que por lo tanto tiene que ver con el concepto de la línea sinuosa de Hogarth en pintura, Leibniz en filosofía, Deleuze también en filosofía, e incluso voy a decir Lacan en psicología, porque supongo que son conocidos sus trabajos, sus últimos trabajos sobre la topología, los nudos, etcétera, que de alguna manera se podrían relacionar con estas derivas sinuosas. La siguiente serían las estructuras asociativas, que tendrían que ver con el espacio, es decir, la confección de movimientos rizomáticos, es decir, esa línea sinuosa es una línea que sí, va en una dirección, pero puede cambiar en cualquier momento. Y esos cambios se pueden establecer a través de un mapa rizomático. En cada momento hay la posibilidad de bifurcaciones hacia un lado o hacia otro. Los conceptos de agenciamientos de diferentes elementos, la analogía, la metáfora, las constelaciones de las que he hablado, etc. Y luego la visualidad, el concepto de imagen compleja y la relación entre movimiento y pensamiento. O sea, el movimiento de las imágenes es algo a estudiar también. Movimiento por el montaje, movimiento por la sucesión, movimiento dentro de la propia imagen por transformación de lo que hay dentro de la imagen en una imagen cinematográfica. Un ejemplo ya que hemos hablado antes de Marker, propongo una revisión de Marker a través de otro cineasta, en este caso Isaac Lacuesta, admirador de Marker. Y aquí emplea elementos retóricos que Marker no tenía en esos momentos a su disposición o no los quería emplear. Te escribo este mail desde Buenos Aires, la ciudad partida. Aquí todo se divide en dos mitades opuestas. Por supuesto, la política y el deporte, pero también la literatura. Ricardo Piglia y César Aira son dos importantes escritores argentinos. No se parecen en nada. Piglia debe ser del Boca Juniors y Aira del River Plate. Piglia necesita años para escribir un libro, Aira escribe 4 cada mes. Entre libro y libro, dedicaban sus esfuerzos a odiarse mutuamente y todo su talento literario en insultarse. Como Piglia acabó viendo que los insultos le llevaban cada vez más tiempo y que ya casi nunca escribía, decidió terminar con el juego. Concluyó que César Aira no existía, porque era imposible que nadie escribiera tantas obras en tan poco tiempo. César Aira no puede ser más que un seudónimo, la máscara que usaban todos los buenos escritores argentinos para mandar a la imprenta sus peores libros. A veces me pregunto si Chris Marker existe realmente. En las partidas de nacimiento de los registros franceses no aparece nadie con ese nombre. Leo en un diccionario,
Marker, some conspicuous object used to distinguish or mark something. Un objeto que hace visible, usado para resaltar o marcar algo. Un rumor recurrente afirma que Chris Marker y su gato Guillaume en Egypte se hundieron con el Titanic. Entonces, ¿quién se esconde detrás de ese seudónimo? Esto es un Chris Marker. Por Agnès Varda. Aquí tenemos un plano de Chris Marker, filmado por Johan van der Kuyken. Il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur, et aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de l'associer à d'autres images, mais ça n'avait jamais marché. Bueno, no tengo tiempo, es una lástima, pero es una delicia este pequeño corto de homenaje a Marker y indica claramente cuáles son las posibilidades de poder confeccionar esa imbricación entre un discurso oral y un discurso visual. Ahí estaríamos en la cuestión entre las relaciones entre imagen y palabra. Hubo un error, creo yo, en la determinación que hizo André Bazin cuando apareció el primer ensayo de Marker, Carta de Siberia, que Bazin inmediatamente dijo que había ya un nuevo tipo de montaje y que lo basó claramente en el hecho de que había una voz que conducía todo el discurso, ¿no? Como si las imágenes simplemente acompañaran la voz. Esto es algo que luego se ha repetido, lo han repetido otros teóricos, pero es un error porque no es verdad. Es decir, el ensayo, las imágenes tienen una importancia extraordinaria y en todo caso lo que se produce es una imbricación entre la palabra y la imagen. Es decir, el material del ensayo sería precisamente algo nuevo en el que las imágenes están modificadas por la palabra y la palabra modificada por la imagen. Eso podríamos estudiarlo más profundamente a través, por ejemplo, del concepto de iconotexto que se ha aplicado a la pintura y sobre todo a los emblemas barrocos, pero es algo que va más allá que ese concepto de Bazin, que no era más que un intento de prestigiar al cine, pensando que finalmente había llegado al cine algo que se parecía a la literatura. Eran los años 50, Cahiers de Cinema iba a empezar, por lo tanto el cine era todavía un arte de segunda categoría y por lo tanto los críticos tenían mucho interés en hacer ver que no era de segunda categoría, pero para ello cometían el error de ir a buscar elementos que estaban en otro ámbito, sí prestigioso, como podía ser la literatura, y decir, bueno, aquí hay una voz y esa voz se parece mucho a la escritura o a la voz de un autor. Luego se le añaden imágenes y ya está. No es eso, en absoluto. La conjunción que se produce tiene que ser una conjunción cierta entre imagen y palabra. A veces no hay palabra, pero no importa. En cualquier caso, esas palabras tienen también o tienen que estar preñadas, podríamos decir, o esas palabras, esas imágenes tienen que estar preñadas por palabras. Voy a ir terminando poniendo 3 ejemplos y muy rápidos de lo que de film ensayos diversos, ¿no? De lo que podríamos considerar el ensayo fílmico como escritura visual. El primero corresponde a una ensayista, videoartista, cineasta mexicana, que nos demuestra con su pequeño ensayo cómo el ensayo se acerca a la escritura, pero no de la manera que pensaba Bazin, es decir, por el hecho de que hay una voz en off que se parece a la voz del escritor, sino porque a la hora de confeccionar los ensayos, muchas veces el ensayista o la ensayista está muy cerca del escritor cuando lo escribe con el ordenador, porque realmente ha filmado con su cámara y está montando con el ordenador, y por lo tanto la relación que existe entre la obra, el trabajo y el resultado o el autor o la autora es muy similar al que puede existir con los escritores o las escritoras.
Y sí, las cosas contienen, tienen la capacidad de guardar, cuidar incluso. Pero, ¿qué contienen? Los recuerdos, la identidad, la cultura tal vez, las anécdotas, la memoria incluso. Todo eso que es inmaterial, pero que se puede proyectar en los objetos cotidianos. Cuando conozco a alguien, usualmente pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Pero nunca nadie me ha preguntado: ¿quién eres? Tal vez porque es un cuestionamiento muy íntimo, privado para hacerlo por primera vez. Si un objeto puede ofrecer información sobre la persona que lo adquirió, ¿cuál de mis objetos sería más preciso para simbolizar que soy mujer? Es interesante tener en cuenta que el ensayo normalmente parte de un tema fotógrafa, determinado. mexicana, O sea, de hecho, significa que no hay como algo inicial. que soy estudiante de doctorado, o para decir que soy hija de Elba y Jesús, que soy la hermana sándwich de 5 hijos. Voy a pasar al siguiente, realizada por un estudioso crítico cinematográfico que acostumbra a hacer pequeños ensayos sobre el cine. En este caso me parece muy interesante porque es la idea de la serie, pero no las series televisivas, sino las series como un conjunto de elementos análogos o concomitantes. Y lo titula Post-Einstein precisamente porque es una alternativa al montaje cinematográfico clásico o al de Einstein. Bueno, el ensayo continúa más allá de estas relaciones entre diferentes desfiles, pero lo que se ve es la idea. Eso, establecer relaciones a partir de un punto determinado, que es una película, otros elementos fílmicos que acompañan, que resuenan, que son eco de su estilo. Ahora, la siguiente será otra propuesta. En este caso de Leo Caras. Decía Lukács sobre el ensayo literario, el ensayo siempre trataba de cosas ya hechas. En estos casos es muy claro, o sea, lo que se trata es de reciclar trozos de películas y al enlazarlos entre sí establecer un discurso que va más allá de lo que la película está. Bueno, y finalmente, pues no podía faltar Godard con una de sus producciones, en la que, como ocurre siempre con Godard, está descubriendo nuevas formas de tratar las imágenes, nuevas formas de relacionar los elementos dentro de las capacidades del ensayo. J'avoue qu'avant d'embarquer à bord de ce vieux piano, j'ai scruté la météo
J'ai longtemps flâné entre des trains, les avions, juste derrière l'horizon. On la croit ici, elle a déjà fui. Un soir d'été, au sortir des concerts L'Amoureux, il en remarque une, un air d'Annabella dans 14 juillet, en robe longue, qui prend le métro. Une jeune fille seule en robe du soir dans le métro. Impensable, cette liberté. En ce temps-là, non. Cette liberté, oui. Il lui demande sa main. Elle lui donne le bras. C'est une fille. Una de las características de estos ensayos. Il décide de revenir au pays. Elle accepte. Godard Elle pose la tête sur son épaule parce que l'amour est lourd à porter. C'est une fille avec un Más allá de la libertad, la posibilidad de nuevas personalidades que este tío que nosotros, este ensayo está realizado como para que nos pareja fundamental. Yo algo episodio ya de Godard no de alguna manera. Bueno, yo creo que me he retrasado mucho ya. Deberíamos quizá entonces pensar el film ensayo como una máquina de pensamiento, entendiendo ese concepto de máquina de una manera muy metafórica y muy amplia, no mecánica, sino quizá maquínica, que es de la manera que querían entenderlo Deleuze y Guattari. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, profesor. Por aquí tengo algunas preguntas, algunas muy amplias, pues, pero entonces... Ensayos ya. Sí, más o menos. Entonces yo voy a tratar como de resumir, pues como de condensar algunas cosas que nos pregunta Manuel Alejandro Cartagena, que nos pregunta Helmut Torres. Quisiera sintetizar, pues, en una primera instancia esas inquietudes. Primero en esa, claro, usted ya en este panorama que nos dio constantemente ha estado tocando la relación de el concepto o este tipo de discurso o este modo de ensayo con estas dos otras narrativas o discursos conocidos desde casi principios del cine, que son el documental y el experimental. Pero entonces sería posible, pues haciendo un esfuerzo de síntesis, hablar de esa relación que hay entre el ensayo parado digamos, como en medio, entre el documental y el experimental. Es decir, cuando se empezó a pensar en la lógica del ensayo, cómo se desarrolló ese concepto del ensayo con el documental a un lado y el experimental al otro. ¿Es posible hacer esa diferenciación o por momentos justamente el ensayo lo que hacía era borrar las coordenadas o las líneas limítrofes entre documental y experimental? A ver, el ensayo contemporáneo de alguna manera rompe con el documental y con el cine experimental. Ahí la ruptura está ahí. Para que aparezca una nueva forma de hacer cine dentro del ámbito del postdocumental, esa ruptura tiene que existir. Ahora bien, claro, tampoco el mundo se crea en ese momento. Forzosamente hay antecedentes. Y una vez tenemos claro de que hemos entrado en otro paradigma y que por lo tanto, si queremos realmente ser efectivos dentro de este otro paradigma, debemos pensar qué se puede hacer ahí y no regresar al pasado para buscar lo que se ha hecho antes. Una vez tenemos claro esto, podemos regresar y ver cuáles han sido las concomitancias. Las relaciones entre cine experimental y documental han estado siempre muy cercanas. O sea, ha habido muchas relaciones, han sido muy cercanas, porque muchas veces el cine documental, no sé, pienso el cine documental del cine inglés, por ejemplo, de Basil Bright, etcétera, eran
muy experimental, estaban descubriendo nuevas formas de hacer cine, pero no era exactamente lo mismo que el cine experimental, no era lo mismo que el cine experimental que venía del arte, que hacía películas que eran claramente experimentales con respecto al cine, sin preocuparse de la relación con la realidad. Luego había películas que estaban a medio camino. El hombre de la cámara de Dziga Vertov, hay quien lo incluye en el cine experimental, hay quien lo incluye en el cine documental. Bueno, las dos cosas son así. ¿Que el cine de Vertov era un ensayo? Bueno, si queremos hacer una historia del filme ensayo y iniciarla con los principios del cine, pues deberíamos incluir quizá el cine de Vertov, pero Vertov no estaba realmente ensayando, su intención era otra, su intención era establecer la relación de la cámara con el ojo, con la realidad, con el montaje, etcétera. Por lo tanto, estaba más cerca del cine documental. Ahora bien, conforme va avanzando el cine experimental y el cine documental, bueno, surgen inquietudes muchas veces de expresar la subjetividad. Los diarios fílmicos, por ejemplo, Perloff, hombre, son unos diarios fílmicos que tienen algo de ensayístico, porque la mirada de Perloff es una mirada muy personal, está constantemente buscando puntos de vista y uniendo esos puntos de vista según su particularidad. Bueno, estaría muy cerca entonces del documental, pero a la vez sería un escalón hacia el film ensayo. Y que vamos encontrando, bueno, si fuéramos yendo a través de la historia, encontraríamos puntos de intersección en las que parece que esté a punto de aparecer el ensayo. Bueno, Pasolini tiene ensayos muy interesantes, ¿no? Propio La rabia que hizo con Guareschi, etc. Pero claro, había en aquel momento un concepto de ensayo, o sea, uno no lo encuentra. O sea, Hans Richter, en 1940 y pico, hizo algunos ensayos y escribió un pequeño opúsculo, 3 o 4 páginas, en los que decía lo que creía que era el ensayo. Se acercaba mucho al ensayo, pero eso no tuvo realmente una repercusión en el cine que se estaba haciendo. Y cuando Pasolini hacía ensayos o cuando otros cineastas podían estar haciendo ensayos, en aquel momento eso no creaba una avenida de ensayos. Los teóricos no empezaban a hablar de ensayos y en cambio a partir del año 2000 o un poco antes se empezó a escribir sobre el ensayo y empezaron a aparecer muchos ensayos. Bueno, alguna diferencia había. Algo había en el ámbito, en el imaginario, y había una tecnología. Yo no he hablado hoy de las relaciones con la tecnología, pero es fundamental. El ensayo tiene una relación muy directa y muy estricta con la tecnología, que no es la misma que la que tiene el cineasta y el documental, que tienen evidentemente una tecnología a su disposición, pero no la utilizan para ensayar, lo utilizan para modificar los parámetros. El cine experimental es posible que lo haga, ¿no? Pero entonces no lo hace para pensar, sino lo hace para provocar efectos estéticos. Es toda una constelación que hay que ir examinando paso a paso para entenderla. Bueno, pues y yo aprovecharía entonces, ya que estamos hablando de estos discursos hegemónicos del cine, y no sé si pecaría de ingenuo, es posible pensar en una suerte de rara avis de que alguien pueda hacer ensayo desde la ficción. Hay unos ejemplos concretos de ensayos desde la ficción, no sé, se me ocurre un Peter Greenaway tal vez, o... no, claro. ¿Qué nos dirías? Sí. Greenaway tiene todas las características del ensayista, pero el ensayo él lo hace estéticamente. Básicamente, las ficciones a él le importan poco, porque no verdaderamente en alguna película, bueno, las películas que tiene de ficción, las que son características más de ficción, El vientre del arquitecto, etcétera, pues funcionan como ficciones. Pero las maletas de Tulsa Looper o no recuerdo ahora, pero bueno, los cortos que tiene, etcétera, él está experimentando constantemente con el medio. Produce múltiples pantallas, superpone, etcétera. Pero le falta ahí el hecho de que aquello esté relacionado verdaderamente con la ficción para expresar de forma distinta esa ficción. Es decir, yo siempre le hubiera requerido y eso que Greenaway se quejaba siempre de que el cine no había evolucionado desde Griffith, porque decía que continuaba siendo igual de melodramático, cierto, pero cuando tú das el salto, te desentiendes de los temas y entonces te falta el rigor de decir, tengo este tema,
y ahora lo voy a construir con las formas que tengo a mi disposición. O sea, voy a resolver esto a través de eso. Hay un decalage. Es decir, el tema está ahí, pero el tema no tiene demasiada importancia y lo que tiene importancia es la exuberancia visual, ¿no? Prósperos, quizá el que se acerca más a esto, el film más que se acerca más a esto es los libros de Prosperous Book sobre Shakespeare. Ahí sí que hay una intención de decir, tenemos a Shakespeare y ahora voy a ver cómo lo resuelvo, pero aún así, digamos que quizá le falta es decir, que está más decantado por la cuestión estética, por la cuestión de resolver el drama, ¿no? De una forma nueva. Que no es una crítica a Greenaway, porque a mí me gusta mucho Greenaway, pero estoy intentando diferenciar los territorios. Tampoco quiero ser tan estricto, porque ya lo he dicho al principio. Hombre, desde el ensayo, si estamos diciendo que no hay normas, que no hay método, no vamos a poner ahora las trabas para estar cribando lo que es y lo que no es. Sí, un poco, hay una pregunta, pues uno siempre quiere mirar su entorno, mirarse el ombligo y pues preguntarnos por el ensayo de acá. Les cuento que de todas formas, por supuesto, hay un par de muestras que se llama ensayo audiovisual en Bartek, donde hay una y otra obra de Oscar Campo. Pueden ver ensayos de aquí colombianos, además de las que sacamos de la convocatoria, o sea, la selección nacional. Pero también alguien pregunta pues por el ensayo latinoamericano. En Latinoamérica menciona incluso los rubios de una Albertina Carri. ¿Qué otra cosa podríamos bien destacada encontrar en América Latina de forma ensayística? No conozco tanto el territorio, pero es verdad que Albertina Carri sería un ejemplo muy a tener en consideración. Pero claro, también es verdad que es un documental autobiográfico. Y ahora volvemos otra vez a la cuestión de las taxaciones, ¿no? Es decir, de las nomenclaturas. Siempre a veces lo que ocurre es que hay elementos ensayísticos dentro de un film que no es ensayo en general, ¿no? Si hay un ensayo que es autobiográfico, es donde entraría el de Albertina Carri, la búsqueda de su identidad. Ahí dentro hay elementos que son ensayísticos, la mezcla de los personajes, ¿no? La creación de un doble, bueno, todo esto es ensayístico, está ahí. Bueno, podemos decir que es ensayo. Y yo preguntaba que de los de Oscar Campos, ¿cuáles eran los que tenían ahí en la muestra? Imágenes sobre un mundo ciego y cuerpos frágiles, que además, hablando justamente de la ficción, Imágenes sobre un mundo ciego empieza como documental y luego termina es como una ficción distópica, y en eso es muy hábil Oscar Campos. Bueno, hablando de preguntas, que podrían ser un ensayo, pues me arriesgo a leerle esta, pues, y a ver cómo la maneja, profesor. Andrés Felipe Zuluaga dice, ya que menciona que una potencia singular biorrizomática en el film ensayo, y atendiendo los pensamientos plurales y minoritarios y contraestatales, podríamos pensar el film ensayo como una especie de imagen sin órganos por excelencia. Cuerpo sin órganos. Estoy de acuerdo. Uno de los últimos escritos que he hecho yo sobre el film ensayo dice exactamente esto, que el ensayo es una especie de cuerpo sin órganos. Es decir, no está organizado, pero está en constante posibilidad de organización, ¿no? Ese es el cuerpo sin órganos. No hay organización, pero constantemente se están produciendo relaciones que modifican ese cuerpo, ¿cierto? El ensayo tiene que ver con el cuerpo sin órganos. En este sentido, por eso he dicho antes que los escritos de Deleuze, pero no solamente los que tratan de cine, sino en general, son una buena vía para entender no necesariamente el film ensayo, porque no trata del film ensayo de Deleuze ni Guattari, pero sí entender el marco en el que el film ensayo se produce y la potencia del film ensayo. Isabel Otálvaro, pues usted ya nos hizo mención de algunos y por supuesto es una
una lista que tendría que empezar por Chris Marker, pero pregunta por nombres puntuales, pues, indispensables del cine ensayo en bueno, ya de este siglo, del siglo XXI. Yo le animaría a que viniera mañana o que asistiera mañana al seminario, porque precisamente tenía una lista sobre eso. Pero bueno, es que empieza por Chris Marker, no, empieza incluso antes. Y he dicho antes que si se estableciera esta escala, digamos, que desde el principio del cine, pues el mismo Vigo, a propósito de Niza, se podría considerar un ensayo. Es una película documental, pero es muy personal, porque es el punto de vista de Vigo. Muestra la ciudad y muestra también cuestiones que tienen que ver con las reflexiones sobre la muerte, etcétera, etcétera. Ahí tendríamos un ensayo. He dicho antes que Hans Richter tendría que estar allí, porque Hans Richter es de los pocos que dijo que hacía ensayos, ¿no? y que escribió sobre ello. Pasolini, la rabia, los esbozos sobre Palestina, son ensayos, son pequeños ensayos, fuera y antes del ensayo. Algunas de las películas de Agnès Varda, que son anteriores a las Espigadoras o Espigadores, son pequeños ensayos también. Tiene una serie de películas cortas sobre fotografía, en las que analiza una fotografía, que son pequeños ensayos. En fin, podríamos encontrar muchos elementos. Bueno, quisiera terminar con esta pregunta, y es que cuando esa imagen tan interesante, pues digo, ilustrativa, que nos presentaba de las líneas sinuosas, distintas líneas sinuosas, vimos asimilándolas al ensayo o asociándolas a las posibles distintas tipologías de ensayo, con esta inasibilidad, podríamos decir, para definir muy delimitadamente el ensayo. ¿Sería posible hablar de unas taxonomías del ensayo? Incluso un último cuadro que nos presentaba hablaba del enunciativo, de las estructuras asociativas, de la visualidad. ¿Es posible tomar eso como una suerte de taxonomía, o no existe? No, porque yo quería en contra del espíritu del ensayo, porque entonces estaríamos haciendo unas metodologías. Deberíamos decir, a ver, lo que sí hay dentro del postdocumental, una serie de que son las que marcan esas diferencias entre las películas que son claramente del giro subjetivo, que están las autobiográficas, las biográficas, los autorretratos, etcétera, las que están dentro de un giro emocional, las que están dentro del giro reflexivo, imaginario, etcétera. Ahora, del ensayo, cualquiera puede ser un ensayo, no puedes establecer unas normas y unas categorías. Claro, si examinamos los ensayos y lo queremos hacer, pues a lo mejor sí que nos saldrán grupos, pero ya creo que esto iría en contra del espíritu del ensayo, que es la libertad de poder pensar a través del cine. Como esa libertad de poder pensar implica construir el propio territorio de pensamiento, es imposible de antemano decir, este ensayo va a ser así. Ahora, habrá ensayos que serán más objetivos que otros que serán más objetivos, unos que tendrán una voz en off muy clara, otros que no tendrán voz en off o que mezclarán las voces. Las posibilidades son infinitas, pero yo creo que precisamente lo que distingue es la falta de una metodología, que no quiere decir que desemboquen o tengan que desembocar en la confusión. Muy bien, profesor. Yo creo que esto fue pues la perfecta apertura para Vártex 9 y lo que le vamos a dedicar al ensayo, tanto en términos de muestras como académicos. Una actividad académica que, por supuesto, usted va a continuar mañana con toda esa intensividad que nos va a permitir esas 3 horas en las que los inscritos van a tener la oportunidad de ya conversar y dialogar más directamente con usted, porque
como saben, o los que están presentes, pues, y que van a estar mañana, va a ser por Zoom, les va a llegar, o seguramente ya les llegó el link, y va a ser un diálogo mucho más directo, pues no por esta intermediación como ahora lo estamos haciendo, porque se trataba de una clase magistral. Le agradezco al profesor Catalá, lo tendremos aquí mañana pues para los inscritos, insisto, y quiero invitarlos pues a que en 20 minuticos, si quieren, se conecten al YouTube de Cinéfagos para que vean el estreno del documental en 360 que se llama Colombia Protesta. Perdón, Colombia Resiste, un documental hecho de manera colaborativa y que es hecho para Domo, pero que ustedes saben que YouTube ofrece la posibilidad de ver estos trabajos en 360 grados. Les agradecemos mucho y arranca Bartex. Tienen estos 4 días para ver muy buen material, tanto de video experimental, video arte, como de cine ensayo. Gracias de nuevo, profesor, y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.